aquí en Identidad y decíamos en un comienzo que vamos a hablar justamente de lo que fue esta semana y de cómo estamos transitando toda esta pandemia los cordobeses en el ámbito universitario. Y es por ello que estoy en comunicación ahora con el rector de la Universidad de Córdoba, el doctor Hugo Yuri. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Un gusto. Muy bien, doctor. Acá digo con muchas preguntas, ¿no? Que nos hacemos todos, un poco de impaciencia también, pero decir que los docentes universitarios, la Universidad Nacional de Córdoba en realidad se puso la pandemia al hombro. Fue prácticamente cuestión de horas de que comenzó la virtualidad y se dio perfectamente la continuidad pedagógica, esto tenemos que decirlo. ¿Cómo lo analiza usted, digo, a todo este proceso que ya lleva 2 meses? Realmente fue un esfuerzo enorme de los 10.000 docentes y los 7.000 administrativos de la universidad en poco más de una semana, porque nosotros lanzamos un plan de emergencia y quiero decir de nuevo que gracias a todos los trabajadores de la universidad, los docentes, no docentes y los estudiantes que ayudaron muchísimo justamente con estos temas de las tecnologías, incluso a nosotros mismos, a los mismos docentes, y también muchos esfuerzos para llevar conectividad a la mayoría de los estudiantes. Quedaron siempre algunos que, bueno, incluso hay facultades que con esos alumnos lo resolvieron enviándoles apuntes a sus casas, hechos ad hoc para esto. Obviamente no es lo mismo que hacerlo presencial y especialmente en una circunstancia que ha sido una emergencia, pero creo que ha sido muy exitoso. Doctor, le pregunto, digo, porque en este nuevo escenario, ¿no?, virtual, aparecen nuevas oportunidades y también nuevos conflictos, tanto en los alumnos como en los docentes. Digo, los docentes están trabajando, no sé si el doble o el triple, digo, pero muchas más horas de las que se trabajaban en la presencialidad. Y otra cuestión son las herramientas, los recursos técnicos que muchas veces el docente no tiene o tiene que compartir con el resto de la familia. ¿Cómo se maneja esto o cómo se plantea, digo, en la universidad? ¿Hay algún tipo de consenso, de acuerdo para seguir trabajando de esta forma? Trabajando en emergencia sí, pero el consenso con decanos, con estudiantes, con representantes de los gremios docentes, de los no docentes, y cada semana tenemos esas reuniones y vamos adaptándonos a las circunstancias y obviamente teniendo en cuenta las situaciones particulares de muchos docentes, por ejemplo, los docentes que cuidan niños en la casa, y cada una de las situaciones en particular se van teniendo en cuenta, sin ninguna duda. Usted recién mencionaba también el esfuerzo que hacen los alumnos, ¿no? Que parece que les cuesta menos a los alumnos adaptarse a toda la virtualidad. Le pregunto qué va a pasar con los exámenes de julio, porque también, digo, están preocupados los alumnos con esto. Sí, tienen razón, pero todavía no está definido, incluso a nivel nacional no tenemos todas las herramientas como para darle certeza, digamos. El tema identidad particularmente, esto lo estamos resolviendo con otros organismos del Estado, con la Cámara de Diputados de la Nación, dándonos facilidad para tener sus maneras de hacer exámenes biométricos de las personas cuando van rindiendo. Se van a buscar soluciones para quienes necesitan rendir el examen específicamente ahora, porque se están recibiendo, etcétera, en la mayoría de los casos. Incluso hay cosas que no se pueden tomar solamente virtual, por ejemplo, en los años avanzados de medicina, etcétera. No quiere decir que se vaya a virtualizar la universidad entera y no tener presencialidad, pero que se va a usar esto como una herramienta auxiliar, sobre todo para quienes no pueden estar en los horarios de la universidad, etcétera. ¿Está de acuerdo? Pero bueno, los exámenes de julio doctor, quizás pasen para más adelante, más para fin de año. Le pregunto si está de acuerdo en esto, digo, que ya se habla desde el Ministerio de Educación de la Nación de la forma de evaluar, ¿no? De evaluar el proceso del alumno, de evaluar el contacto con el alumno y no focalizarnos en la puntuación y en la calificación de un número.
Depende, en algunos casos que se necesita con números, pero eso se puede hacer también la evaluación del proceso con eso. Siempre es mejor evaluar el proceso que tomar un examen a fin de año y que si saca 4 no sabes si el 60% restante lo sabe o no lo sabe. Y si siempre va así o en esos exámenes que eran con bolillas y si le tocó la suerte pero no sabe si aprendió o no. Nosotros tenemos en el campus virtual, teníamos 60.000 alumnos, de los cuales 35 eran de 98 países y el resto eran los oficios que dábamos acá, y durante esta cuarentena llegamos a tener más de 75.000 alumnos extranjeros y en total sumamos 170.000 alumnos, o sea, tenemos 230.000, donde los tenemos identificados uno a uno, cuántas veces ven los videos, cuáles son las discusiones que tienen entre ellos, quién hace la pregunta más correcta. Hay muchos mecanismos de ir evaluando los procesos, que ojalá muchos de esos se van a ir haciendo mucho más sofisticados en muy poco tiempo. Esto ha hecho avanzar muchísimo esta metodología, que seguramente van a ser mucho mejor que esos exámenes finales, o que a veces hay gente que estudia para el examen, ¿no es cierto? Que sabe cómo son las preguntas, etc. Totalmente. Doctor, le pregunto, digo, porque hablamos de cambios de paradigma en lo económico, hablamos de cambio de paradigma en la salud, le pregunto en la educación, ¿va a cambiar un poco o está cambiando, digo, la misión de la universidad pensando en la relación con el resto de la sociedad? Ya venía cambiando en todo desde el comienzo del siglo XXI, por empezar por las necesidades de conocimientos de educación superior, que incluso las universidades argentinas y muchas del mundo están dando los oficios y entrando en las fábricas, etcétera, porque los mismos trabajadores, sin tener en cuenta si hizo primario o secundario, qué cosas ha hecho, van teniendo necesidades para reconvertir sus conocimientos en el trabajo. La universidad se tiene que transformar en un centro de educación para toda la vida, y además, como digo, para cualquier trabajo hace falta, o sea, se tiene que universalizar. Los privilegiados van a ser los que vengan a estudiar presencialmente, pero bueno, a los otros que no tenían ninguna posibilidad, si vive a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, no tiene posibilidad de venir. Claro. Bueno, va a tener ahora las posibilidades con todas estas herramientas, ¿no? Doctor, ¿volveremos a las aulas en este 2020? Ojalá, yo creo, lo que pasa no es que uno no puede ser ni optimista ni pesimista, yo soy médico, pero como el virus todavía nos esconde algunas cartas, no tenemos la total certeza. Nosotros pensamos y estamos preparándonos específicamente para el momento del retorno de las aulas. La Universidad de Córdoba empezó primero y ahora se lo vamos a entregar a todo el resto del país, con los preparativos epidemiológicos para el retorno a las aulas. Acuérdense que nosotros tenemos los 130.000 alumnos, y que no van a poder estar de la misma manera que estaban, cuáles van a ser los cuidados, todo estamos preparándolo desde ya para el día que pase eso. Y mientras tanto seguimos tratando de mejorar esta otra metodología, y ojalá que se vuelva lo antes posible. Yo tengo mis dudas porque la movilidad en la ciudad de Córdoba de 130.000 alumnos nuestros, más no sé cuántos, 35.000 de la Tecnológica, de otros tantos de la Universidad Católica, otros tantos, moviliza 250.000 alumnos de dentro de la ciudad, más los del primario, del secundario, etcétera. Totalmente, muchísima gente que estaría en movimiento nuevamente. Doctor, le agradecemos muchísimo por estos minutos y por supuesto que vamos a seguir en contacto, digo, para conocer cómo avanza el panorama universitario aquí en nuestra provincia de Córdoba. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hacemos una pausa, quédense allí, no se vaya, que ya está con nosotros nuestro compañero Diego Robledo con toda la información de cómo sería el regreso a las aulas paulatinamente, por supuesto. Ya venimos.